Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Kit de Seguridad Progresista, un podcast con análisis y recomendaciones para el fin del mundo. Soy Catalina Niño, coordinadora del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la Friedrich Ebert Stiftung. Hola, en el último episodio hablamos sobre la acción militar estadounidense en territorio venezolano y sus implicaciones para los y las venezolanas que vivieron de primera mano este suceso. Lo que pasó fue un punto de inflexión en términos de los mensajes del gobierno de Donald Trump sobre su voluntad para cambiar el orden internacional por medio de la fuerza. A esto se suman los bombardeos que hoy continúan de embarcaciones en el Mar Caribe y la intervención abierta de Estados Unidos en las elecciones de varios países latinoamericanos. La administración Trump ha designado a algunos cárteles como organizaciones terroristas, muy recientemente a varios grupos brasileños, y usa ese argumento para justificar una política exterior cada vez más intervencionista y coercitiva hacia la región. Hoy queremos profundizar en lo que esto implica para la región y cómo ven estos cambios los y las ciudadanas latinoamericanas y cómo eso se conecta con lo que sucede al interior de nuestros países en términos de democracia y seguridad. Para hablar de esto, hemos invitado a Mariano Aguirre, que es analista de asuntos internacionales y es asesor del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la FES, y a Mónica Hirst, historiadora y doctora en estudios estratégicos por la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil. Mónica, que se unirá en un momento a este podcast, es miembro del grupo Diálogo y Paz que diseñó y condujo la encuesta AMLAT Radar 2026, que fue encargada por la FES y la revista Nueva Sociedad al Latinobarómetro. La encuesta AMLAT Radar indagó en las percepciones latinoamericanas sobre el escenario internacional, las grandes potencias y el papel de la región en el momento actual. Ya más adelante, cuando Mónica se una, hablaremos sobre la encuesta y algunos de sus datos, pero primero quiero darles la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Mariano, los datos del AMLAT Radar muestran que la ciudadanía latinoamericana percibe a China como un líder en tecnología, en inteligencia artificial y desarrollo científico, mientras que Estados Unidos mantiene su hegemonía militar y coercitiva. En ese contexto de disputa entre potencias, los recursos naturales estratégicos de la región cobran enorme relevancia. Su ubicación en territorios que son controlados por el crimen organizado es otro elemento en el actual tablero geopolítico. Y queremos preguntarte cómo se cruzan hoy las lógicas del extractivismo, el crimen organizado y la competencia geopolítica entre las potencias en el caso específico de América Latina. Bueno, tengamos en cuenta en primer lugar que cuando hablamos de extractivismo nos estamos refiriendo, y así se han referido durante las últimas décadas, especialistas de la región y fuera de la región. Esto quiere decir que en el caso latinoamericano, y esto es una historia que viene desde la época colonial, es una zona básicamente en la que se extraen recursos y en la que, sin embargo, produce para sí misma pocas cadenas de valor, poco podríamos llamarle valor añadido en la medida que no se procesa prácticamente los recursos en la región. Esto es particularmente importante ahora con las llamadas tierras raras, una serie de minerales que son particularmente importantes. En particular son 17 elementos que resultan hoy indispensables para lo que podríamos llamar la transición energética, transición química energética, para todo lo que es la alta tecnología, inteligencia artificial, incluso robotización, para los móviles, para las computadoras. China es el país que tiene la mayor reserva de este tipo de minerales, también llamados y otros que llaman tierras raras, acumula la mayor cantidad y tiene la mayor capacidad para no solo extraerlos, sino también para procesarlos, para separarlos entre sí, procesarlos y utilizarlos para la fabricación de bienes de alta tecnología. El segundo país que tiene la mayor cantidad de recursos mundiales es Brasil. Se sabe que países como Argentina, como Chile, como Bolivia, también tienen recursos suficientes como para convertirse realmente en una fuente de demanda o de oferta muy grande. Esto se cruza efectivamente con el crimen organizado en que algunos de estos recursos en algunos de estos países
están en zonas que, sea de forma permanente o casi permanente, las controla el crimen organizado. Y al mismo tiempo es un recurso, esta es la tercera variable que tú preguntabas, son recursos altísimamente valorados en este momento en lo que podríamos llamar la competencia entre grandes potencias, especialmente entre los Estados Unidos y China, por la competencia para precisamente los saltos tecnológicos, tanto para bienes civiles como para bienes militares, y se transforma en una competencia en diversas partes del mundo y proyectada precisamente sobre América Latina. Mariano, ¿y cómo pinta el futuro de esa disputa geopolítica? Porque finalmente Estados Unidos, a pesar de, o más bien por la situación tan política en la que está por su posición geográfica, pues tiene un acceso más fácil a la región de lo que puede tener China. Y también China, al menos hasta ahora, en lo que hemos visto, sus movidas geopolíticas no van tanto por el lado del control coercitivo de la región o de consolidar una esfera de influencia. Pero ¿cómo imaginas que puede desarrollarse esa disputa en los próximos años? Un poco también teniendo en cuenta las dinámicas políticas en la región que están siendo tan extremas, si se quiere. Digamos que sí es una realidad que Estados Unidos tiene un acceso más fácil y especialmente no solo geográfico, sino también por relaciones políticas y porque la administración Trump, luego de prácticamente 3 décadas que diferentes administraciones de Estados Unidos habían, podríamos decir, descuidado la región, centrándose más en Oriente Medio, en Europa y posteriormente en lo que es el desplazamiento de, podríamos llamar, de un eje de poder y de tensiones hacia la zona de Asia-Pacífico. En este momento, la administración Trump, al iniciar su segunda presidencia, claramente ha indicado en sus estrategias de seguridad nacional y de defensa nacional, más en diversos documentos claves de la administración, más en sus políticas, que tiene una intención clara de controlar lo que ellos llaman el hemisferio. No solo realmente América Latina, sino también Canadá en la medida de lo posible e inclusive Groenlandia, a quien le ven como una fuente de recursos para el extractivismo, al mismo tiempo que geopolíticamente una parte estratégica del planeta cerca del Polo Norte. Lo que ocurre es que la confrontación con China, como efectivamente tú señalas, es una confrontación que se libra con, vamos a decir, instrumentos diferentes. Estados Unidos está apelando fundamentalmente a la coacción, está apelando al uso de la fuerza, el secuestro del presidente Maduro en Venezuela, con los asesinatos de casi ya 300 personas sin mostrar ninguna evidencia de que sean narcotraficantes en el Caribe o aguas del Pacífico de Colombia. Y al mismo tiempo hay datos, por ejemplo, de ayer de la Washington Office on Latin America, de que no ha bajado nada, ni media tonelada, ni medio kilo en la entrada de droga en los Estados Unidos, pese a estos golpes cinéticos, como le gusta llamar al secretario de Defensa de Estados Unidos. Al mismo tiempo hay una visión, una intención clara de apoyar gobiernos de ultraderecha o de extrema, de muy de derechas en la región, a quien llaman gobiernos afines, que le ayudarían a Estados Unidos a controlar la migración, luchar contra el crimen bajo los paradigmas militares que son herederos y siguen de lo que se llamó la guerra contra la droga, y al mismo tiempo combatir políticamente a lo que llaman la izquierda en general, que es, vamos a decir, de un centro más o menos progresista realmente hasta la izquierda, y por otro lado, acceder a 2 cosas, que son los recursos minerales y recursos energéticos claves que hablábamos en la pregunta anterior, y los pasos de navegación, como es el Canal de Panamá, tener un acceso total y absoluto, cosa que a Estados Unidos le preocupa porque China tiene ya, no control, pero tiene un peso específico concreto en el paso del Canal de Panamá de sus buques. Lo que ocurre es que mientras Estados Unidos utiliza, vamos a decir, la fuerza o la amenaza de la fuerza o la fuerza bruta militar y la coacción, China lo que utiliza es sus inversiones, su no poner condiciones, su supuesta apoliticidad en las relaciones con los gobiernos, sea del signo que sean, en entrar de una forma mucho más tranquila, insisto, sin imposiciones y al mismo tiempo ganando posiciones que le han llevado a que en este momento es, por ejemplo, el primer socio comercial de Brasil. Brasil es el país que, aunque ha hecho algunos acuerdos sobre tierras raras con los Estados Unidos, tiene una relación muy especial con China
comercial especialmente, niveles también de tecnología y de cooperación. Y esto a Estados Unidos le va a complicar las cosas. Quiero decir, el gobierno de Trump es un gobierno muy inestable. Con esto no quiero decir que no le suceda a Trump otro presidente que podría ser su vicepresidente o algún otro de su círculo cercano en la misma línea del Make America Great Again. Pero aún así, no solo con la fuerza yo veo difícil que pueda imponerse en la región, porque en la región ya llevan años de gobiernos de derecha o gobiernos de izquierdas o de centro teniendo posiciones pragmáticas. Quiero decir, sí, muchos de ellos obedecen o quieren, les gustaría incluso que Estados Unidos volviera a ser los Estados Unidos de siempre, cosa que no va a volver a ser, y al mismo tiempo comercian con China, que no le pone problemas y que les trae inversiones. Entonces yo creo que lo que vamos a presenciar es una tensión probablemente sobre casos particulares, no siempre resueltos, no siempre que se puedan resolver mediante la fuerza o intervenciones militares, y al mismo tiempo creo que China va a seguir avanzando como avanza en otras partes del mundo, debido a que ofrece ventajas económicas, ofrece inversiones, ofrece dinero sin condiciones para cooperación, ofrece desarrollar infraestructuras, y a la larga, al final, los gobiernos, sean del signo que sean, en algún punto tienen que mirar a sus propias sociedades. O sea que más bien mi previsión es una época, digamos, de competencia y tensiones sobre la región que no se van a solucionar necesariamente en favor del más fuerte, el más fuerte militarmente, para entendernos. Bueno, Mónica ya se sumó al podcast, entonces Mónica, bienvenida. Queremos contigo iniciar hablando de cómo la encuesta muestra también que el narcotráfico y el crimen organizado son la segunda preocupación más grande de la ciudadanía latinoamericana, solo detrás de la pobreza, con un 65% de las personas encuestadas refiriéndose a esos temas. El crimen organizado lleva décadas desbordando las fronteras nacionales en la región, pero hoy parece que las grandes potencias lo están instrumentalizando como pretexto para avanzar en sus agendas geopolíticas. Y queremos preguntarte cómo se ven estas narrativas en el marco de la encuesta y cuál es el análisis que ustedes como un grupo de diálogo y paz han hecho sobre este tema. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muchísimo a la posibilidad de estar acá con ustedes, participando de este podcast y tratando de un tema que sí, es un tema central, es un tema que ahora está, digamos, en el primer lugar desde el punto de vista de su poder catalizador en las agendas electorales. Lo que pasa en Colombia es un gran ejemplo, pero lo que pasa en Brasil también, y que son los dos países donde, además de Perú, países donde la agenda electoral le da más dramaticidad y obviamente más posibilidad de tratamiento polarizado en términos políticos, institucionales e ideológicos. Dicho esto, la encuesta Ramlat Radar, en primer lugar, muestra lo que dicen las sociedades, no lo que dicen los gobiernos. Yo creo que esto es muy importante porque en este momento, como hay gobiernos que están en el poder, que están buscando su continuidad, o otras propuestas políticas que están tratando de apoyarse en grupos institucionalizados, lo que realmente queda más difuso es lo que las sociedades están diciendo y están queriendo. Y el voto, en este momento, pensando en lo de Colombia, se transforma en un instrumento aún más relevante, pero no puede ser el único. La encuesta no busca resolver este tema, pero busca contribuir a mejorar las capacidades que tenemos de entender lo que las sociedades están diciendo. Y las sociedades realmente están reclamando más seguridad, no hay ninguna duda, están reclamando una búsqueda de soluciones que estén vinculadas a la agenda social. Y acá entra mi preocupación. Una de las cosas que la encuesta muestra y que para nosotros, voy a decirlo muy francamente, fue una buena sorpresa, que las sociedades latinoamericanas no necesariamente entienden
el tema de la inseguridad, la presencia de la violencia y de los grupos organizados como un tema vinculado a una narrativa que lo identifica con terrorismo. Y esto hicimos cuestión de demostrar con la encuesta, diferenciando el tema cuando preguntábamos sobre las principales preocupaciones. Y sin duda ninguna disparaba la preocupación, la importancia y el peso de la preocupación con seguridad, con inseguridad y violencia, pero no, lo que se ve es que la sociedad latinoamericana no necesariamente están comprando la narrativa que esto sea un tema de terrorismo. Este es un primer punto. El segundo punto que yo también quiero destacar es que cuando hablamos de violencia, de inseguridad, como una cuestión posible de agendas de políticas exteriores, también aparece que esta preocupación está asociada de soluciones de aumento de presupuestos de defensa, de soluciones militarizadas. Entonces yo creo que acá, esto no son filigranas, esto no son pequeños detalles, estos son grandes mensajes que las sociedades nos están dando y que si hay grupos políticos tratando de responder positivamente a lo que las sociedades están diciendo, que prestaran atención en este tipo de mensajes. Muchas gracias, Mónica. Ese punto que haces es muy relevante para la siguiente pregunta, que es un poco para los dos, y es, teniendo en cuenta estas percepciones que tú planteas sobre la relevancia de los temas de seguridad y su no conexión con los temas de terrorismo, ¿cuál puede ser una respuesta desde la política? Y por supuesto, este es un podcast de la Fundación Ever. ¿Cuál puede ser una agenda de seguridad desde el progresismo que sea creíble, que no caiga en autoritarismos, pero que tampoco ignore esa preocupación sobre la violencia y la inseguridad cotidiana que afecta a millones de personas en la región? Bueno, hay mucho que decir sobre este tema, hay mucho que no se dijo hasta ahora también. Si hacemos una especie de recorrido histórico sobre los años de gobiernos progresistas en la región, es, digamos, innegable que hay un aumento de expresiones de violencia, violencia organizada, violencia con expresiones vinculadas a las desigualdades sociales, violencia relacionadas a lugares de conforto dentro del Estado en relación a prácticas de corrupción. Y no se puede realmente, yo lo digo como una persona que busca siempre soluciones progresistas en mis opciones políticas mismas, no se puede no reconocer que los gobiernos progresistas tienen una deuda con las sociedades en estos temas y que el hecho de que estas deudas se acumularon y no se pagaron, crearon contextos favorables para que gobernantes y líderes y todo tipo de influencers, como se dice, identificados con ideologías de derecha y de extrema derecha, no puedan aprovecharse de estas deudas y obviamente radicalizar sus propias soluciones. Esto es un tema. Después está el tema que yo no mencioné, pero que me gustaría acá subrayar, que es lo que significa el factor Trump hoy día, que va más allá de lo que simplemente el actual presidente que ocupa el Salón Oval en la Casa Blanca. Significa un modelo, significa una propuesta, significa una exacerbación de una agenda securitizada en la región. O sea, hay miles y miles de cosas que podríamos decir acá, pero lo que yo quiero subrayar es que lo que yo dije antes de la narrativa que identifica los problemas de seguridad como un problema de terrorismo está en este momento como parte central del discurso y de las prácticas cotidianas del gobierno americano en la región y bilateralizado en diferentes situaciones nacionales. Quiero decir una cosa más. El ejemplo reciente del diálogo y de lo que pasó entre Trump y Lula, entre Estados Unidos y Brasil, es muy elocuente en este sentido. Si yo vuelvo al problema anterior, la deuda del progresismo, yo diría que una gran deuda es entrenamiento, es capacitación,
es reconocimiento de una responsabilidad del Estado en contener el crimen y obviamente reprimirlo de una manera eficiente y que se vincule positivamente con la agenda social. No se hizo lo que había que hacer, se abrió espacio. Un país como Brasil, un gobierno como el gobierno de Lula, viene reconociendo esta deuda y además trató y viene tratando de incluir positivamente este tema en el diálogo con Estados Unidos. Cuando Lula fue ahora, hace 3 semanas, a Washington a hablar con Trump, él incluyó el tema de la cooperación posible en el campo de la contención al crimen, rechazando al mismo tiempo la metodología y la narrativa de tratarlo como un tema de terrorismo. ¿Por qué se hizo esto? Porque efectivamente ya viene profundizándose la cooperación de la Policía Federal en Brasil con el FBI, con los aparatos de inteligencia en Estados Unidos, con la CIA, no con el Homeland Security. Estos son los actores del aparato estatal de Estados Unidos que actúan en temas de terrorismo. Lo que hizo Estados Unidos de nombrar, reconocer, digamos, de rotular los grupos violentos en Brasil como expresiones de un terrorismo internacional y obviamente abriendo ahí las posibilidades de todo tipo de sanciones, de actuaciones que obviamente no respetan la soberanía de nuestro país, cambia el carril de este diálogo. Este es mi punto. Entonces, acá lo que se ve es que hay un proyecto intervencionista hipersecuritarizado que no está buscando una compatibilización, una sintonía con una percepción obviamente progresista. Y esto es muy grave porque esto se vincula con el momento político electoral en que estamos. Entonces vienen figuras y obviamente que no son aisladas como la familia Bolsonaro, que va a Trump, va a la Casa Blanca, subraya su total concordancia con este tipo de narrativa y se termina con esto creando un espacio vacío de posibilidad de actuación que ya se venía haciendo entre el gobierno americano y el gobierno brasileño. ¿Se entiende? Entonces, la cuestión acá es que existe deuda, existe una percepción de la necesidad de una mayor responsabilidad en este tema, pero existe también un bombardeo de una avalancha, si uno quiere, que viene desde Estados Unidos, que obviamente hace muy difícil poder avanzar en esta dirección. Bueno, cierto, es muy complejo. Mariano, quisiera tus reacciones a lo que plantea Mónica y a la pregunta. Adelante. Y vamos a ver, en primer lugar coincido totalmente con Mónica sobre esta avalancha desde los Estados Unidos que para gobiernos, vamos a llamar, de países más pequeños o más débiles, con menos capacidad institucional, las posibilidades de que Estados Unidos imponga su agenda son muy altas. Otros países como Brasil o México creo que tienen más capacidad de negociación y al mismo tiempo en otros que podrían tenerla también por dimensión, por capacidades, como podría ser el caso de Argentina y hasta eventualmente el de Chile, lo que vamos a encontrar ahí, que es una de las cuestiones que plantea la estrategia de seguridad de la administración Trump, en particular dedicada a América Latina, es trabajar con lo que ellos llaman gobiernos afines, en definitiva gobiernos de ultraderecha, que le abran las puertas a todo tipo de cooperación en diversos terrenos, incluyendo claramente el de una seguridad, por ejemplo, para combatir el crimen o securitizando la cuestión de la migración, todo esto bajo directivas del Pentágono. A mí me gustaría añadir, simplemente para no repetirnos, entrar por otro campo ante la idea de respuestas en sentido amplio progresistas. Me parece que es un momento muy importante para establecer alianzas. Es un momento muy importante para que fuerzas progresistas de diversos sectores, léase sindicatos, partidos políticos o sectores profesionales como los periodistas o juristas, es un momento muy importante para establecer alianzas, por supuesto, dentro de cada estado,
pero también alianzas regionales en una región que adolece por otras razones, múltiples razones, de estar muy fragmentada, muy dividida. Y me gustaría subrayar este punto. Creo que es un momento de alianzas internacionales, dado que los problemas que estamos enfrentando, o sea, la securitización de cuestiones, vamos a decir, civiles en América Latina es notable. La securitización del discurso sobre la defensa y la seguridad, dejando totalmente de lado la paz y una visión de paz, de seguridad humana o de paz más amplia, que no sea solo la seguridad militar, es otro problema muy fuerte del que adolece Europa, por ejemplo, en estos momentos. La llamada crisis de la democracia o ataques a la democracia es un problema global. Simplemente dejar de lado y acosarlo todos los instrumentos del derecho internacional, con todas las limitaciones que pueda tener el derecho internacional. Un mundo sin derechos es mucho peor que el mundo con derechos que no siempre se cumplen y que es difícil de hacer cumplir en el terreno internacional. Si tomamos un ejemplo, los ataques a civiles en el Caribe y en las costas de Colombia, creo que es un tema para que una organización de juristas de Estados Unidos con juristas latinoamericanos trabajen sobre el tema y con el apoyo o alianzas con juristas, por ejemplo, europeos o juristas sudafricanos. O sea, Sudáfrica ha mostrado un camino reciente en los últimos 2 años, casi 3, al, por ejemplo, poner una demanda a Israel sobre Gaza. Tienen sus afinidades por el tema apartheid, pero creo que es muy interesante que busquemos este tipo de conexiones. Son inmensamente interesantes porque hoy por hoy los ataques a la democracia, al multilateralismo, al derecho internacional y a toda la agenda, podríamos llamar liberal en el sentido político, no liberal económico, sino liberal en el sentido político, que se construyó como mínimo desde los años 60 en adelante, está total y absolutamente bajo asedio en temas de clima, temas de género, en temas de identidades de comunidades, por ejemplo, indígenas, en temas de libertad de expresión, temas de intervención en la vida académica. Y todo esto, en definitiva, no hablo de una dictadura mundial, pero sí hablo de una intención de expandir la ola de la ultraderecha y se necesitan alianzas en contra. Muchas gracias, Mónica y Mariano. La última pregunta que siempre les hacemos a las personas invitadas al podcast es: ¿qué añadirían a nuestro kit de seguridad progresista? Pueden ser libros, pueden ser artículos, pueden ser canciones o películas incluso. Mariano, cuéntanos tú qué añadirías. Bueno, hay realmente diversos recursos, pero uno entre varios que me parece muy interesante, importante de seguir, son los informes extensos o a veces muy circunstanciales y más breves que publica el Crisis Group, especialmente porque son útiles para la región en la medida que se publican en inglés, pero también en español y en ocasiones también en portugués. Son recursos que analizan las situaciones y ofrecen recomendaciones políticas para diversos sectores sobre temas muy candentes como puede ser el crimen organizado en la región, como puede ser procesos electorales o como puede ser toda la cuestión que mencionaba antes, por ejemplo, de los ataques a civiles en embarcaciones, alegando que son embarcaciones terroristas y de narcotraficantes. Creo que el Crisis Group hace un trabajo muy interesante que merece ser difundido. Muchas gracias, Mariano. Mónica, ¿tú qué añadirías al kit? Yo añadiría mucha cultura joven, mucha cultura donde existe un compromiso de la clase artística con la democracia, con los valores de derechos humanos. Y pienso en 2 ejemplos que están ocurriendo ayer y hoy. Hace un par de semanas Shakira estuvo en Río haciendo un show para 2 millones de personas. Fue una cosa absolutamente espectacular en un contexto totalmente plural, libre, democrático y con un mensaje totalmente comprometido con los derechos humanos en todos los sentidos. Caetano Veloso está en Portugal, está yendo creo que hoy para Madrid o para España. Caetano ha sido un héroe de la defensa de la democracia en Brasil en términos generales y en un periodo más reciente donde la música se transformó en un gran recurso. Y siempre que hay buena cultura con juventud identificada con democracia, hay seguridad, no hay violencia.
O sea, hay algo ahí que muestra que América Latina, con otros países, siguen muy comprometidos con valores que son colectivos y que son el opuesto de lo que proponen en este momento los líderes y los gobernantes de la extrema derecha radicalizada. Muchísimas gracias, Mónica. Muy interesante y un mensaje también muy esperanzador en este contexto que parece tan difícil. Les doy las gracias a los dos por haber participado en el podcast y bueno, seguiremos conversando sobre estos temas que son tan claves para la región. Gracias por llegar hasta aquí. Kit de Seguridad Progresista es un podcast del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la Friedrich Ebert Stiftung. Esta temporada se enmarca en el proyecto de Diálogo Estratégico sobre Geopolítica, Paz y Seguridad, que reúne a expertos y expertas de América Latina.